y lo que esperamos que empiece a ocurrir de aquí en adelante en el marco del pacto agrario en relación con los tipos de discusiones que esperamos se den en los consejos municipales de desarrollo rural, en el CONSEA próximo que se está programando para finales del mes de febrero, dijéramos, ¿qué significa en últimas pues esta apuesta de construcción de una nueva política para el sector agropecuario, para el desarrollo rural en la que nos encontramos todos? Digamos que uno empieza por decir, pues yo creo que han sido tal vez 40 años o más de decisiones que no han generado el impacto que uno hubiera esperado en el campo colombiano. Hay cosas buenas que se han hecho, pero ciertamente, digamos, tenemos que avanzar mucho más en institucionalidad, tenemos que avanzar mucho más en instrumentos para atender las necesidades del campo, tenemos que reaccionar de mejor manera para visibilizar a las comunidades que empiezan a surgir en el campo y que habían estado de alguna forma opacadas, ya sea por temas de violencia, ya sea por falta de oportunidades, porque no había garantías para una participación mucho más efectiva. Y yo creo que todo eso es una suma de cosas que se vio, dijéramos, o que se calentó de una forma mucho más evidente a mediados del año pasado. En principio con un tema cafetero, luego ya un tema que se sumaron paperos, se sumaron arroceros, se sumaron lecheros, hubo un tema de otros sectores campesinos que manifestaban otras preocupaciones, por ejemplo en el Catatumbo, por las zonas del sur del país, los sectores que han estado, pues dijéramos, expuestos al tema de la coca, en fin. Entonces, digamos que todo esto lo que refleja, esos paros agrarios, esa movilización social, esa protesta social, lo que demuestra es pues que el país rural se cansó de que no hubiera suficiente atención para resolver las necesidades pues del campo. Entonces, en principio, lo que el gobierno hizo fue, vea, como lo interpretamos siempre fue, este es el surgimiento de un nuevo país, en donde hay comunidades que están empezando a hacerse sentir, gracias en buena parte a que ha habido un avance en temas de seguridad, que ha permitido que expresiones sociales se reivindiquen sus derechos, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, sectores cocaleros que han dicho, oiga, yo presente, yo también aquí, que ha habido un proceso digamos, de garantías en materia de derechos humanos que ha permitido la movilización social, la protesta social, con, pues, no voy a decir que el pleno de garantías, pero sí por lo menos muchas más de las que había antes, porque de todas maneras sigue habiendo regiones y sectores que han sido un poco estigmatizados y que todavía tienen algún temor por asuntos, dijéramos, de orden público o de grupos ilegales. Pero bueno, dijéramos que lo que ciertamente se evidencia es que hay un nuevo país que está surgiendo y necesitamos volcar la atención del Estado a ese país, a ese nuevo surgimiento social que estamos evidenciando. Por eso las dignidades, que la dignidad papera, que la dignidad cebollera, que la dignidad arrocera, son personas, sectores que no se sienten, dijéramos, representados por la institucionalidad gremial o que no sienten que la atención del Estado ha sido suficiente. De alguna manera, dijéramos, son sectores nuevos. Entonces, digamos que hacemos una respuesta de parte del gobierno para hacer una atención en primera instancia de manera coyuntural a esa protesta que se evidencia. Establecimos unas mesas de trabajo, se hicieron mesas de trabajo en Tunja para el tema papero y cebollero, en Ipiales y en Túquerres para el tema lechero en Nariño, en el Catatumbo se había venido trabajando en unas mesas, en Arauca, en el Meta, en Córdoba, en fin, se hicieron una serie de mesas con distintos sectores y con distintos sectores agropecuarios y con distintos sectores poblacionales, y se llegó a unos acuerdos concretos para tomar medidas de corto plazo y para decir, bueno, sí, señores de la papa, ustedes están pasando por un momento muy difícil, vamos a destinar una plata para comprar un producto desde el Estado y que ustedes de pronto tengan un mínimo alivio para el producto que me habían venido trabajando. Se hizo un compromiso con los cafeteros en donde se les dijo, sí, efectivamente el precio está por el piso, la producción está
mucho más voluminosa que antes, los insumos están costosos, bueno, el dólar está abajo, entonces pues los cafeteros también tienen una situación difícil y se toma la decisión de fortalecer un programa de protección al ingreso al cafetero en donde se destinan cuantiosos recursos. Y así se hicieron, digamos, acuerdos concretos de corto plazo para atender una emergencia, por decirlo de alguna forma, que se evidenció en esa crisis de mediados del año pasado. Pero no suficiente con eso, el gobierno dice, necesitamos hacer más. Entonces se concreta, por otro lado, una reestructuración del Ministerio de Agricultura, buscando que la institucionalidad del sector atienda de mejor manera las necesidades de la ruralidad colombiana. Y ahí es donde nace, entre otras cosas, el viceministerio que tengo a cargo, que es un viceministerio de Desarrollo Rural que al mismo tiempo que un viceministerio de Agricultura está trabajando en temas de cadenas productivas, en los temas de ciencia y tecnología, en los temas sanitarios y fitosanitarios, en los temas de financiamiento y de acceso al crédito. Este viceministerio de Desarrollo Rural está pensando tal vez en una ruralidad desde la perspectiva más allá del tema netamente agropecuario. Y ahí lo que estamos pensando o lo que tenemos a cargo es las políticas de ordenamiento social de la propiedad rural, es decir, la política de tierras. Aquí sabemos, por ejemplo, en el departamento del Cauca, ustedes saben, hay un constante, dijéramos, voy a decir, conflicto por el acceso a la propiedad de la tierra, conflictos que se evidencian entre campesinos, entre consejos comunitarios de comunidades negras, entre resguardos indígenas, un tema por el recurso hídrico, en fin, eso se evidencia con mucha claridad en esta región y tenemos que buscar políticas que ordenen mejor el territorio y que nos dejen unas reglas de juego mucho más claras en ese sentido. Pero otro tema que trabajamos desde el Ministerio o desde el Viceministerio de Desarrollo Rural y que comprende como esa visión un poco más amplia del sector, es un tema de generación de ingresos, de capacidades productivas. Digamos, lo que hemos querido es fortalecer los instrumentos que tiene el sector para generar capacidades empresariales en la población rural, para formular o para, dijéramos, que esas personas que ya cuentan con unas mínimas capacidades empresariales puedan formular proyectos o digamos, trabajar en algunos proyectos, dijéramos, que sean viables en su región. Y después queremos que esas personas que ya cuentan con capacidades, que tienen un proyecto, pues puedan venderle su producto a alguien. Entonces buscamos alianzas para que eso tenga como un encadenamiento en el sentido de capacidades de un negocio o de una actividad y que eso tenga pues salida de alguna parte. Y con un enfoque de mujer rural, ahora que vi por ahí había una persona de mujer rural, con un enfoque de joven rural, atendiendo como con unas especificidades a la población rural, porque lo que buscamos en últimas es que el campo tenga oportunidades para todos y evitar, dijéramos, que haya una constante migración del campo hacia la ciudad, generando pues un desorden socioeconómico. Lo que queremos es que el campo también sea un lugar pues de oportunidades, que genere prosperidad, que genere, dijéramos, calidad de vida. Y en ese orden de ideas entonces tenemos que pensar como en otra visión más allá de eso, y es pues qué se necesita en el campo más allá de inversión en el tema agropecuario. Se necesitan vías, infraestructura, necesitamos pensar en vivienda rural, necesitamos pensar en soluciones de salud para la ruralidad, necesitamos pensar en sistemas de educación que estén adecuados o que estén ajustados, digamos, para las realidades de la ruralidad, que son distintas a las de la ciudad. Tenemos que pensar en cómo poderle llevar acceso a tecnologías de información y comunicaciones a las personas que viven en el campo, pero que sea, digamos, un acceso a esas tecnologías, a internet y demás, pero con un componente que les sea útil para su vida en el campo. No solamente puedes entrar a las páginas de internet de los periódicos o a revisar su correo electrónico, sino que también poder pensar en esos kioscos Vive Digital que, por ejemplo, el gobierno está inaugurando en centros poblados de más de 100 habitantes. Bueno, eso cómo lo podemos poner al servicio pues de las actividades en el campo. Esa visión, dijéramos, más amplia del sector es la que desde este viceministerio pues queremos empezar a trabajar, por supuesto como con toda la cercanía con la comunidad, y por eso estamos acá. Esa es como una respuesta, dijéramos, adicional del gobierno en términos de institucionalidad
para atender de mejor manera las necesidades del sector. Pero adicionalmente, no contentos con eso, el gobierno dice, bueno, pero para poder atender todas esas necesidades, todos los compromisos que se asumieron de manera coyuntural y para poderle dar una visión mucho más amplia al campo, pensando además en un momento de posconflicto, porque efectivamente dijéramos, si le estamos apostando a que vamos a ponerle fin a un conflicto de 50 años que nació en el campo, pues dijéramos que tendremos que volcar la atención del Estado, no coyunturalmente, sino de manera sistemática hacia futuro, hacia la ruralidad, y para eso entonces necesitamos recursos. Y el gobierno dice, como bien lo decía mi tocayo, vamos a destinar unos recursos adicionales para el campo, y esos son los recursos, dijéramos, del 4 por mil, en donde llegan al sector cerca de 3 billones de pesos nuevos. Unos son para cumplir compromisos que vienen de atrás con estos sectores que mencioné, otros son para hacer cosas nuevas y para fortalecer instrumentos de política que vienen funcionando bien del sector. Y adicionalmente el gobierno dice, pero vamos entonces, hemos evidenciado que dijéramos, no hay una política agraria, no hay una política para la ruralidad pues suficientemente digamos bien estructurada, que responda a las necesidades del campo, que tenga una visión de largo plazo y que sea una política de Estado, no una política de un gobierno en particular. Lo que queremos entonces es construir una política que trascienda los próximos gobiernos, dejar la institucionalidad mejor equipada para atender las necesidades del sector y tomar, dijéramos, decisiones desde ya que impliquen, dijéramos, que los próximos gobiernos, no importa quiénes sean, no puedan desconocer todo este proceso y deban tomar decisiones de inversión, institucionales, etcétera, a futuro, de la misma envergadura de las que se han tomado ahora, o ojalá mejores, porque estamos pensando, dijéramos, en soluciones, dijéramos, para el posconflicto, en una política para el posconflicto. Y no por nada, dijéramos, el primer punto de los diálogos en La Habana pues son los temas del desarrollo rural, y ahí ya hay como unos avances. Yo creo que hay muchas cosas ahí que si por alguna razón esos diálogos fracasan, que ojalá no, estamos apostándole a que lleguen a buen término, pero sabemos que hay ciertas cosas que igual tenemos que hacer, porque hay que atender a esas expresiones, dijéramos, y a esas necesidades que evidentemente se manifestaron en los últimos meses y que pues evidentemente tienen como un hilo conductor en relación con esa idea de posconflicto que estamos trabajando. Entonces, esa es la coyuntura en la que el presidente dice, vamos a hacer y vamos a convocar al país a trabajar por un pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, y sienta a todos los gremios del sector, no solamente del sector, a todos los gremios del país, sienta a la Sociedad de Agricultores de Colombia y a Fedegan y a todos estos sectores, pero también sienta a los bancos y sienta a los de infraestructura y sienta a los de construcción y les dice, bueno, todos ayúdenme, vamos a trabajar por el campo colombiano. Y se sienta con los gobernadores y les dice, bueno, señores gobernadores, ayúdenme, todos vamos a trabajar por el campo colombiano. Y sienta a los alcaldes y lo mismo les dice. Y manda un mensaje a toda la organización civil, a todos los estamentos sociales de la ruralidad, a esas organizaciones de campesinos, a esas organizaciones indígenas, a esas organizaciones afrodescendientes, a todas las expresiones de la ruralidad colombiana, les dice, apostémosle a esto, logremos consensos, logremos prioridades regionales y nacionales sobre las cuales empecemos a trabajar y construyamos una política de desarrollo rural de largo plazo con enfoque territorial, porque una de las cosas que más nos debe enorgullecer y que más hace que este país sea importante, sea, dijéramos, que tenga esa vocación de agraria, futuro y demás, pues justamente es que tenemos distintas regiones. Aquí en el Cauca, como decía el señor secretario de Agricultura, pues se evidencian, digamos, los distintos climas, territorios, grupos poblacionales y demás, pero claramente no es lo mismo que tenemos, lo mismo que hay que hacer no es lo mismo lo de Cauca que lo de Bichada, o lo de La Guajira que lo de Nariño, o lo de Chocó que lo que hay que hacer en Cundinamarca. Eso significa que tenemos que buscar acciones con enfoque territorial, particularmente teniendo en cuenta las realidades de cada territorio. Entonces, eso es lo que estamos convocando, a hacer ese pacto,
a que entre todos logremos esos consensos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Dándole mayor dinámica, dándole mayor relevancia a los consejos municipales de desarrollo rural, a los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, instancias que existían desde hace más de 20 años, que en algunas regiones han venido funcionando, en otras regiones no, y lo que hemos querido es que ojalá en todas las regiones funcionen y funcionen con mayor dinamismo, con mayor vigor, con mayor participación ciudadana. Y por eso se involucra el Ministerio del Trabajo, se involucra el Ministerio del Interior y se le dice a la institucionalidad: tienen que involucrar en esos consejos municipales de desarrollo rural y en esos consejos a las organizaciones campesinas, a las organizaciones indígenas, a las organizaciones de comunidades negras, que estén presentes en su territorio, señores alcaldes, que estén presentes en sus territorios, señores gobernadores, y logremos generar, junto con los gremios y con la institucionalidad del sector, pues unos consensos y unos derroteros claros con ese enfoque territorial. Eso es el concepto que tenemos del pacto agrario. Entonces el proceso es, o el pacto es un proceso de participación para lograr una visión de política y unas prioridades de política pública en materia agraria, que busca fortalecer un sistema democrático de participación para el sector agropecuario, que existe desde hace tiempos, pero que queremos que se fortalezca y que perdure en el tiempo, y que no solamente se active para este proceso, sino que este proceso sea, dijéramos, la excusa para arrancar a darle una mayor dinámica a esos espacios, pero que en el futuro eso siga funcionando para seguir teniendo discusiones, para seguir generando consensos, para que se evidencien los disensos y para empezar a poder tomar decisiones de política en el orden departamental, municipal y nacional, con el concurso de todos los actores sociales del campo colombiano. Y participan todos, participa todo el mundo, participan el gobierno nacional, los gobiernos territoriales, pues departamentales y municipales, las organizaciones de toda naturaleza, las juntas de acción comunal, los gremios agropecuarios, todos los que tienen algo que opinar y algo que decir y que viven en el campo, son los que tienen todo el derecho de participar, y a quienes estamos motivando, invitando a que sean partícipes y protagonistas de este proceso. Y bueno, este es un esquema muy elemental de cómo funciona. El gobierno nacional pues activa las distintas instancias, los consejos municipales de desarrollo rural, los CONSEAS, que tienen flechas que suben y bajan, porque esa es una dinámica que tiene que darse. La gobernación tiene que empezar a ver qué se evidencia en los municipios de su jurisdicción, y ver que en el norte del Cauca hay unas dinámicas propias, dijéramos, en donde hay una presencia importante de comunidades negras, pero sabemos que en otras regiones del Cauca hay una presencia más importante de comunidades indígenas, que ahí hay, dijéramos, un entendimiento del territorio diferente, que hay unas actividades diferentes, que hay unos climas diferentes, que hay unas condiciones topográficas distintas, y entonces eso le va a permitir, si la gobernación empieza a ver cómo en los consejos municipales empiezan a darse unos lineamientos pues en el rol que tiene la gobernación en materia, por ejemplo, de ordenamiento territorial, rol que adquiere con la nueva ley de ordenamiento territorial y que antes no tenía, pues va a poder articular mejor una serie de decisiones en materia ambiental, en materia de direccionar esfuerzos, coordinando a los municipios en determinados temas con vocación agropecuaria, en donde va a haber una conservación ambiental, pues se puede proteger, en donde pueda haber minería bien hecha, pues se puede habilitar eso, en fin. Ahí, por eso es que es dinámico, porque sube y baja entre consejos municipales de desarrollo rural y lo que vaya ocurriendo en los consejos seccionales de desarrollo agropecuario. Y hay una instancia nacional que es el Consejo Nacional Agrario y Agroindustrial, ¿sí se llama así? Consejo Nacional Agrario y Agroindustrial, en donde pues dijéramos se tomarán, hay también presencia de la institucionalidad estatal, de gremios, de organizaciones campesinas, pero que en el nivel nacional puedan tomar unas decisiones que permitan que en el nivel municipal y departamental pues se puedan desarrollar cosas que vienen de abajo hacia arriba. Estamos construyendo de abajo hacia arriba, y hay ciertas decisiones de política nacional que se pueden ir discutiendo en esa instancia nacional que permita desarrollar este ejercicio, y la sociedad civil pues participa en todos los escenarios, porque pues la vocación es que esto sea un ejercicio realmente participativo y que quien llegue hacia futuro, por eso digo que no importa quién sea el presidente próximo o quién sea el gobierno dentro de 4 años o dentro de 8,
que este proceso de participación siente las bases para que no lo podamos desconocer, y eso se hace es, digamos, dándole una legitimidad tal, un blindaje social tal, que nadie lo pueda desconocer. Y eso se hace con una participación activa de la sociedad civil. Aquí hay dos, digamos, tipos de discusiones que seguramente se van a presentar y que motivaremos que se presenten en estas instancias de participación. En primer lugar, queremos que haya una discusión sobre la política para el sector. ¿Qué tipo de cosas debemos cambiar? ¿Qué tipo de cosas han venido funcionando bien? ¿Y hacia dónde debemos ir en términos de institucionalidad, en términos de instrumentos de política, en términos de, dijéramos, el tipo de proyectos que en cada región se puedan dimensionar, pero en función, digamos, como desde la perspectiva de política? Entonces nosotros, por ejemplo, en este recorrido que hemos tenido en el país, motivando la participación para el Pacto Agrario, explicándole a gobernadores, a alcaldes, a sociedad civil, a gremios, a organizaciones, etcétera, de qué se trata todo este ejercicio, pues hemos recogido muchas impresiones. Eso, más lo que se evidenció en las conversaciones de los paros, en las mesas de trabajo con los paros, más lo que los expertos del Estado y los gremios y la academia saben del sector, pues sabemos que ya hay un diagnóstico. Sabemos que en Colombia, dijéramos, hay una dificultad para acceder a la propiedad de la tierra, y por eso hay un programa de formalización de la propiedad que aquí está bien representado con chalecos muy vigorosos del Ministerio de Agricultura, muy vistosos. Y por eso... vigorosos, claro, claro. Y sabemos que, digamos, hay unas barreras para que el pequeño productor pueda acceder al crédito, y sabemos que los costos de los insumos es un problema permanente para el sector, y sabemos que podemos profundizar más en asociatividad, y sabemos que necesitamos trabajar y concentrarnos en aquello en donde podemos ser más productivos, en aquello en donde seamos más competitivos. Entonces, digamos que sabemos que hay como unos derroteros grandes, gruesos, digamos, como unos elementos fundamentales sobre los cuales sabemos que debemos trabajar. Pero hemos venido recogiendo ya muchas iniciativas y muchas cosas que nos permiten armar una visión y unos documentos que se los propondremos. Ahora les cuento de qué se trata eso, pero para que sea discutido esa visión de política en el marco de los consejos municipales de desarrollo rural, y ustedes nos digan, oiga, sí, tienen razón, mire, esto que está aquí redactado responde y atiende un poco nuestro sentimiento. O de pronto nos dicen, no, están equivocados, es por acá. Y evidentemente, pues, cómo esto se materializa en cosas concretas, pues a través de proyectos productivos, a través de inversiones en infraestructura, a través de soluciones de vivienda rural, a través de distintas inversiones del Estado, o conjuntamente entre el Estado y los privados, dijéramos, que permiten atender estas necesidades. Entonces, por eso, digamos, siempre va a haber como dos tipos de discusiones. La que estamos en principio motivando es una discusión de política pública, que se traducirá eventualmente, pues, en proyectos, en inversiones, en propuestas que vienen saliendo de municipios, de departamentos, etcétera. Entonces, pues digamos que para efectos de los proyectos, pues evidentemente habrá unos recursos con los cuales este año contamos, con los que podemos apoyar, pero pues siempre es importante ver el tema de regalías, como se decía ahora. Por eso es importante el contrato plan, sabiendo que aquí pues hay un ejercicio muy importante de contrato plan en el norte del Cauca. Eso es una de las razones por las cuales queremos hacer este ejercicio como particular aquí en esta región, es porque sabemos que hay unos instrumentos de planificación que ya están andando y queremos aprovecharlos, porque si hay unos instrumentos de planificación en el norte del Cauca, eso obedece a unas razones socioeconómicas y políticas que se estudiaron en el pasado. Si hay un documento COMPES para el departamento del Cauca, eso obedece a unas razones socioeconómicas y políticas que se evidenciaron en el pasado, y que ya hay acciones en ese sentido. Entonces no queremos, digamos, dejar de aprovechar eso que ya se ha construido particularmente en esta región, y apalancar esos ejercicios y demostrar cómo sí podemos que este ejercicio de participación ciudadana, este pacto agrario, puede dar buenos resultados, mejores resultados, rápidos resultados, sabiendo que tenemos distintos instrumentos a través de los cuales nos podemos apalancar, y aquí podemos generar como un ejercicio bastante interesante en ese sentido. Hay un cronograma de trabajo que pues se los planteamos aquí, de lo que ha venido ocurriendo y lo que creemos que debe seguir hacia adelante en términos del pacto agrario. Esta apuesta del presidente, este mensaje de
de construir una política entre todos para la ruralidad, pues fue una idea que se lanzó en septiembre. Hubo un primer encuentro en Bogotá después de unas reuniones particulares que tuvo el presidente con distintos sectores, luego se hizo un evento y se lanzó la idea, se lanzó como el proceso. Y durante el último trimestre del año pasado y principios de este año, en enero, nos dedicamos con el ministro de Agricultura, con los nuevos integrantes del sector de Agricultura y Desarrollo Rural, a recorrer el país activando el proceso, haciendo encuentros regionales para hacer capacitaciones con los gobernadores, con los secretarios de Agricultura, con los secretarios de Planeación, con los alcaldes, invitando a la gente a que participe, explicando la metodología, contando de cuáles eran los ejes temáticos que proponíamos que empezaran a ser discutidos. También hicimos encuentros con gremios, se participó en el Congreso de la SAC, hicimos encuentros con gremios regionales y locales, hicimos un encuentro campesino también en Montería con organizaciones campesinas de todo el país. Allá estuvo, por ejemplo, la NUC, y estuvieron distintos actores muy representativos de la ruralidad colombiana. En fin, hicimos un proceso de motivación, de pedagogía, de socialización del proceso para que esto cogiera dinámica, y sí que la ha cogido, porque como les digo, el interés que hemos evidenciado en las regiones por este proceso, digamos, la respuesta positiva que hemos sentido de este esfuerzo que ha tenido el Ministerio y el liderazgo del ministro Lizarralde para acercar la institucionalidad del sector a la comunidad, ha sido realmente muy satisfactorio. Y lo que tenemos es que ver cómo eso empieza como a concretarse en recomendaciones, en propuestas, en políticas, en proyectos. En este momento nos encontramos por estos días haciendo una capacitación interna en el gobierno. En eso nos está ayudando, por supuesto, USAID, otros actores que han venido también acompañando este ejercicio, porque lo que queremos es que podamos hacer desde el gobierno un acompañamiento cercano en la medida de nuestras posibilidades a lo que venga ocurriendo en los consejos municipales de desarrollo rural, a lo que venga ocurriendo en los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, y pues para eso necesitamos que personas, y digamos que las personas que puedan estar acompañando y que hagan presencia, que puedan responder algunas preguntas, que puedan hacer un apoyo a los alcaldes y demás, pues tengan una mínima capacitación y un ejercicio como de entender la dinámica de este proceso. Y en ese momento dijéramos, estamos como en ese proceso de capacitación, que es un poco, entre otras, este ejercicio en el que nos encontramos tiene mucho que ver con eso. Lo que proponemos, dijéramos, a partir de la segunda mitad de febrero, es decir, la próxima semana, es que las sesiones de los consejos municipales de desarrollo rural inicien para debatir, para analizar esos documentos, esa visión de política que estamos empezando a construir y que queremos empezar a proponer unos documentos para que sean discutidos. Eso ya está listo, ya tenemos como unos documentos para que sean, como digo, compartidos en esas instancias municipales y empiecen a ser debatidos. Son unos documentos que, como les digo, recogen lo que hemos venido viendo en las regiones, de preocupaciones, de propuestas, de temas hacia donde debemos trabajar. Y el siguiente paso sería pues que los consejos seccionales de desarrollo agropecuario recojan eso y también empiecen como a generar sus discusiones ya más a nivel departamental. Ahora, eso no significa que, como ya ha venido ocurriendo también y pues se evidencia aquí en el departamento del Cauca, los consejos seccionales de desarrollo agropecuario igual sesionen. Eso está bien, porque como ustedes vieron las flechas, es un ejercicio de ir y venir. Entonces, el lunes, por ejemplo, yo estuve en Manizales en una sesión del Concea de Caldas. Perfecto. Conversamos con el gobernador, conversamos con los distintos actores que estaban ahí, nos presentaron una visión, les compartimos unos asuntos que estamos trabajando en función de esto que estoy compartiendo con ustedes. Ellos van a seguir su trabajo. Y lo mismo, dijéramos, ya se está evidenciando en departamentos como Nariño, que ya hizo una sesión del Concea este año, y así estamos viendo cómo esto empieza a activarse. Entonces, digamos que cada región pues obviamente tiene toda la autonomía para ir trabajando en la dinámica propia de su región. Pero dijéramos que sí, lo que queremos es motivar a que hacia finales del mes de marzo
podamos ir recogiendo relatorías, informes, propuestas que vengan de los consejos municipales de desarrollo rural hacia arriba.